Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos consagras con tus mandamientos. Te damos toda rabá en esta noche de estudio de Mishneh Mashiach. Amén. Amén. Mishneh Mashiach. Mishneh quiere decir repetición, enseñanza. Mashiach quiere decir de nuestro Mesías. Entonces nosotros decimos Mishneh Mashiach a las enseñanzas de nuestro Rebbe Yahshua. Yo les decía que no le decimos Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no es correcto, ni Brit Hadashah, ni Brit Hadash. No, pero lo mejor es decir Mishneh Mashiach. He venido enseñando sobre el libro de Mateo en la perspectiva de interpretación hebrea. Es decir, que tomando como base lo que enseña nuestra sagrada y bendita Torá, que es la Biblia. Es decir, lo que la cristiandad se conoce como Antiguo Testamento. Aunque Torá, instrucción de Hashem, son los primeros 5 libros de la Biblia, que es Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. En español es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Además, la idea de estas enseñanzas es enseñar el propósito del porqué. Es decir, que el porqué es para que las almas de los hijos de Israel, las almas de los hijos de Efraín regresen a tomar su conducta de obedecer los mandamientos de Hashem, del Eterno, del Creador. Muchos ignoran quién es Efraín. Muchos ignoran estas enseñanzas. Ignoran quién es Israel. Cuando decimos el regreso de Israel, ignoran. Ignoran quiénes son las 10 tribus que se perdieron. Es más, ni saben que están perdidas 10 tribus. Ignoran que también a los de la casa de Israel, a la casa de Efraín se le llama la casa de José. También lo ignoran. Muchas personas ignoran esto. Ignoran por qué se les llamó el reino del norte. Por lo tanto, entonces, para comprender esto deben de leer, según el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 11 y 12, cómo la nación de Israel en el año 725, antes de la venida del Señor, de la venida de Mashiach, se divide Israel, la nación de Israel se divide en 2 reinos. Y en el libro de Segunda Reyes, capítulo 17, también ahí leemos cómo el rey de Asiria guerreó contra el reino del norte, porque la casa de Israel se dividió en 2 reinos, reino del norte, reino del sur. Y guerrea contra el reino del norte y se llevó cautivos a todos nuestros cabrín, a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos israelitas. Se llevó cautiva las almas de Israel, no de Judá, porque Judá estaba en el reino del sur. Quien se llevó cautivo a Judá después fue Nabucodonosor. En hebreo se llama Nebuchadnezzar, algo así. Entonces, se lleva cautivo el rey de Asiria a los hijos de Israel. No, cuando decimos hijos de Israel, no nos estamos refiriendo al Israel de hoy. Nos estamos refiriendo a la casa de Israel, porque así se le llamó al reino del norte, que deben de regresar.
porque el reino del norte se separa del reino del sur. Al reino del sur se le llamaron los de la tribu de Judá, pero le dicen judíos. Y el reino del norte, la casa de Efraín, la casa de José. Eso fue en el tiempo de Roboam. Perdón. Pero con la venida de nuestro Redentor, Mashiach, Yeshua, él vino cabalmente para redimir a las almas de Israel y que para que las almas de Israel despierten y se vuelvan una vez más a tomar su identidad israelita y se vuelvan en arrepentimiento al Elohim de Israel. Por eso cuando él dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se debe conocer la historia para comprender las palabras que él dijo en su momento. Entonces él viene cabalmente para que las almas de Israel, la casa de Efraín, la casa de José, despierte y se vuelva a Hashem y vuelva a tomar una vez más su identidad israelita y se vuelvan en arrepentimiento al Elohim de Israel. Pero volverse en arrepentimiento al Elohim de Israel no es volverse Benei Noach, no. Pues Benei Noach son las naciones, eso se los expliqué la vez pasada. Tampoco regresamos para unirnos a la casa de Judá para ser judíos. Judá a nosotros no nos acepta. Es más, Judá tampoco acepta a los anusín. Yo me considero un anusín, pero de todos modos, ¿de qué me sirve decir que soy anusín, que tengo una descendencia judía, si de todos modos no puedo regresar por la casa de Judá? Porque la casa de Judá lo que va a hacer es llevarme a Benei Noach. Yo no sé, todos somos Benei Noach, todas las naciones somos Benei Noach. Pero la casa de Israel, la casa de Efraín debe regresar, no para ser Benei Noach, no para ser judíos, sino para que tomen su identidad israelita, que tomen su identidad efratita, que tomen su identidad efraimita, que tomen su identidad del reino del norte, de la casa de Israel, de la casa de José. Se dice 10 tribus perdidas, pero para el Eterno no hay nada perdido. Y como lo expresó nuestro Rebbe en Yohanan capítulo 10, verso 27, cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuáles son las ovejas que oyen la voz de Yahshua? Las ovejas perdidas de la casa de Efraín, de la casa de Israel, las 10 tribus. Las personas que hoy están anhelando vivir en mandamientos, las personas que hoy anhelan vivir en mandamientos, que ya se han alejado de la idolatría, porque creer en nuestro Rebbe Yeshua no es idolatría bajo la perspectiva hebrea, bajo la perspectiva de la cristiandad sí, pero muy diferente. Por eso me gusta que escuchen esta enseñanza, difiere mucho. Entonces se están guardando los mandamientos y les están enseñando que tienen que regresar como Benei Noach. No, tienen que regresar como Efraín, como la casa de Israel, como la casa de Judá, porque Javerín y Karim, nuestros Javerín y Judín, no van a aceptar a nadie que sea hijo de madre goy, que sea de madre extranjera, que sea madre gentil. Ellos dicen, no, aunque sea hijo de padre judío, no lo aceptan. Entonces, según lo que yo he investigado, y entonces ellos dejan a todos como Benei Noach. La diferencia entre Benei Noach es que en Jerusalén no entran goy, no entran gentiles, ellos van a vivir siempre en las naciones. Pero los hijos de Israel sí vamos a llegar a Israel. Bien, siguiendo con la enseñanza entonces de estudio de Matatiyahu, después de esta mi corta introducción, una corta, es larga la introducción que hice.
Seguimos. En el capítulo 1, verso 24, está escrito que Yosef despertó de su sueño. Él había tenido un sueño cuando se le acercó el malaj, o sea, el ángel, y le dice, Yosef, no temas en recibir a Miriam. Ahí le colocaron María. No temas de recibir a Miriam como tu esposa, porque lo que ella engendró del Ruach HaKodesh es. Eso lo expliqué yo en la enseñanza pasada, cuál es realmente el milagro que hizo Ruach HaKodesh con María. Y sigue diciendo el texto, y Yosef no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yahshua. También les decía la vez pasada que no le pudo haber puesto Yeseus porque la carta se escribió en el año aproximadamente entre 70 y 90. Y la expresión Yeseus surge como 150 años después. Y Jesús le decía que es una expresión más moderna. Entonces no pudo jamás en el libro de Mateo pudo haber puesto y llamará su nombre Yeseus, jamás, porque él era judío y el judío es celoso con los nombres. Tampoco pudo haber puesto y llamará su nombre Jesús, sino que él colocó y pondrá su nombre Yahshua. ¿Y por qué Yahshua y no Yeshua? Porque Yahshua, Ya es la contracción de Yahweh. Y eso lo podemos respaldar con la expresión hebrea que dice Halel Ya. Halel Ya, o sea, lo que tradujeron como aleluya, aleluya. Aleluya es la contracción de Yahweh. Por eso es Yahshua, quiere decir Yahweh salva. No es difícil de darnos cuenta entonces de la manipulación de Mishneh Mashiach. Mishneh les decía, quiere decir enseñanza, repetición de la enseñanza de nuestro Rebbe. No es difícil darnos cuenta de la manipulación, porque si seguimos la lectura del texto, habla que Yosef recibió a Miriam, recibió a María y no la conoció. Es decir, no tuvo más relaciones íntimas con ella hasta que nació su hijo primogénito. Por eso yo en anteriores 2, 3 lecciones anteriores yo les decía de que ahí la genealogía que puso Leví ben Alfeo dice y Yahshua, hijo de Miriam, esposa de Yosef, de quien nació Yahshua. Debemos de comprender esto entonces, que la manipulación del texto es para que usted lea y comprenda lo que ellos quieren que usted comprenda. Pero hoy, basado en el principio hebreo de nuestra Torá, les quiero enseñar esta situación. Un hijo primogénito, si bien es cierto, el hijo primogénito es el que rompe matriz, es primogénito. Pero también la primogenitura se toma como base al padre. ¿Por qué? Porque es el padre que da la simiente, es el padre que da el linaje. Por eso ahí en cierta enseñanza que da cierta persona, ahí dice que Yahshua no puede ser Mashiach porque si no es hijo de José, una mujer no otorga linaje, no otorga tribu, dice él. En ese sentido tiene razón, según la Torá, el linaje viene por la vía paterna. Entonces, un primogénito es el que rompe matriz. El padre es el que da la simiente, porque el hombre es el que da la descendencia. Por lo tanto, no podemos dudar en interpretar que cuando dice hijo primogénito, se refiere a hijo de José.
Por eso se le llama Mashiach ben Yosef, claro, como el agua. Aún dentro de la misma cristiandad se dice que él es hijo de José, que hoy viene como hijo de José, pero después va a venir como hijo de David. Es tremenda confusión, ¿no? Pero cuando nosotros vemos que es primogénito, es hijo de Yosef, pero por supuesto, esto no le va a quitar lo que realmente es Mashiach. No. Es decir, Mashiach ben Yosef. No le va a quitar quién es él, su propósito. Por eso cuando se dice Mashiach ben Yosef, se refiere a que Mashiach, el ungido, Mashiach quiere decir ungido, Mashiach ben Yosef también quiere decir el Mesías enviado a la casa de José. ¿Por qué? Porque así se le llamaron a las 10 tribus, así se le llamó al reino del norte, así se le llamó a la casa de Efraín, se le llamó la casa de José. Por eso dice Mashiach ben Yosef también. O sea, aquí tenemos dos perspectivas de poder ver. Uno, que es hijo de José, y dos, que fue enviado a la casa de José, porque así se le llamaba al reino del norte. También se le denomina la casa de Yosef, como le decía, a las 10 tribus. Esto lo enseñamos cuando enseñamos el libro de Yoná, que también a Yoná, o sea, Jonás se le decía el Mesías hijo de José. O sea, el enviado de José, el ungido hijo de José, porque era para la casa de José. Igual con Yahshua, es el ungido para la casa de José. Por lo tanto, todo hijo primogénito que era considerado perteneciente a Hashem. Eso lo dice nuestra sagrada y bendita Torah. Todo hijo primogénito le pertenecía a Hashem. Y que el hijo primogénito tenía que servir en el templo. O sea, si Yahshua era primogénito, le pertenecía a Hashem. Y debía de servir en el templo. El padre solo podía redimir a su hijo primogénito por medio de lo que se llama en el hebreo pidión aben, o sea, redimir al hijo primogénito. Y le tenía que dar 5 monedas de plata al templo. A los 30 días de haber nacido su hijo, tenía que redimirlo. Caso contrario, su hijo estaba destinado a servir a Hashem. Antes, los hijos primogénitos, según los sabios, estaban destinados a servir en el templo, pero por causa del pecado del becerro de oro, se le dio ese privilegio a los hijos de Leví. Porque ellos fueron los únicos que no participaron con relación al becerro de oro en Har Sinai, o sea, en el monte Sinaí. Por lo tanto, es un mandamiento el pidión aben, o sea, redimir al hijo primogénito. Porque el sacerdocio le fue dado a los hijos primogénitos, pero por causa del becerro de oro, se le dio a los levitas. Eso es lo que enseñan los sabios. Entonces, Yahshua venía como primogénito, le pertenecía a Hashem. Adelantando un poco entonces en el estudio, cuando está escrito, y dio a su hijo primogénito, o sea, Hashem, dio a su hijo primogénito, se refiere a que Yahshua le pertenecía a Hashem. Y que permitió su sufrimiento por causa del regreso de Israel, para que Israel fuera restaurado. Y esta restauración, Javerín y Karim, empezó hace 2000 años, que empezó la restauración de la casa de Israel. Pero se vio interrumpida la restauración de la casa de Israel por causa del paganismo. Pero hoy estamos en la culminación de los tiempos. Y Judá debería apoyar el regreso de Israel.
para que la manifestación del Redentor Mashiach no se siga demorando. En ese tiempo estamos. En el libro de Yohanan, capítulo 3, verso 16, estamos estudiando Matatiyahu, Leví ben Alfeo, Mateo, pero estoy respaldando la enseñanza con otros textos. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso le menciono a Yohanan 3, 16, que está escrito que el Eterno dio a su Hijo unigénito. No dice primogénito ahí, sino dice a su Hijo unigénito. Porque los traductores, como yo les expliqué, llevaban la intención que se crea lo que ellos quieren que nosotros creamos. Los traductores ya van manipulando las escrituras para cuando se lea, tú ya puedas leer lo que ellos y que creas lo que ellos quieren que tú creas. En una oportunidad, si no estoy mal, les di una enseñanza sobre la historia de la Biblia y les empecé a enseñar todas las versiones bíblicas, que cómo han diferido una de otra y cómo han colocado ahí textos ya modificados, ya manipulados. Hay que investigar, hay que investigar. Alguien me puede refutar y me puede decir, pero mire, la Biblia es infalible. Sí, yo sé que es infalible, pero los traductores no, los traductores no. Los traductores ya van con su influencia en la traducción. La traducción sí es falible. La palabra del Eterno es infalible. Entonces ahí en Yohanan 3:16 está escrito que él dio a su hijo unigénito, no dice primogénito. Porque una vez más vuelvo a repetir, los traductores empezaron a dar las traducciones de tal manera que creamos lo que ellos quieren que nosotros creamos. Ya llevan la intención. Ahora veamos, ellos hacen sus traducciones, pero nosotros aquí los interpretamos de acuerdo a nuestra Torah. La diferencia entre unigénito y primogénito es que con el primogénito quiere decir que vienen más hijos después. Este primogénito quiere decir que hay más hijos. Con el unigénito no. Con el unigénito quiere decir que es hijo único y que no vienen hijos después. Bien. Pero comprendiendo Mishneh Mashiach, vamos a desarmar esta madeja que tenemos ahí un poco enredadita. Pero comprendiendo Mishneh Mashiach, comprendiendo nuestra Torah, Yeshua fue primogénito. Fue el primogénito que le correspondía al Padre. Bueno, está bien, como unigénito también. Bueno, ¿él fue primogénito? Sí. Había que practicar el pidión Abén. ¿Fue unigénito? Sí. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Fue unigénito o fue primogénito? Bueno, ahorita les explico. Primogénito porque el primer hijo siempre era de Hashem. Ya como les expliqué, de acuerdo a nuestra Torah. Pero unigénito, el único, unigénito quiere decir único. Yeshua fue el único que podemos considerar que traía la misión establecida por el Padre. Por eso es único. Porque traía una misión establecida por el Padre. Único en el objetivo, único en el propósito, único como piedra angular, en el cual se construye todo. Así que si me dijeran a mí, él es unigénito, correcto. Y si me dicen es primogénito, también. O sea, no hay unigénito en el propósito, en el objetivo, la misión. Primogénito porque rompió matriz, porque es hija de José y María, pero que le corresponde a Hashem por ser primogénito.
Baruch Hashem. Espero en el Eterno que si hay dudas, pregúntenme, envíenme dudas, envíenme sus dudas, sus comentarios, todo, envíenmelo. Que con la ayuda del Eterno, inspiración de Ruach HaKodesh, trataré la manera de responder. Shalom Alejem. Abacadosh, toda Rabá, por la braja, por la bendición de este estudio. Toda Rabá por todo. Amén. Amén. El próximo Yom Arbi, vamos estudiando el capítulo 2 de Mateo. ¿Sí? El próximo Yom Arbi. Shalom Alejem, Shalom Alejem.